Seguramente ustedes saben quién es Alicia Lina, ¿no? Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que es miembro del Observatorio Policial de la Escuela de la Política. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero yo creo que amerita la situación que estamos viviendo hoy día, porque lo que pasa en un pueblo de cualquier país nos pasa a nosotros. Y este foro es tan necesario que debe multiplicarse en distintas partes de nuestro país, pero también la situación que está pasando el pueblo venezolano, el gobierno bolivariano. Hoy día yo creo que el chileno bien nacido debe sentirse más avergonzado que nunca de aquellas autoridades, de aquella gente que algunos dicen que son de izquierda y se lavan las manos, o reniegan de su pasado, de cuando fue el golpe militar en el gobierno nuestro, de los trabajadores, la Unidad Popular, que se vivió exactamente, es tan increíble la cantidad de años de diferencia, de décadas, pero se copió tal cual el libreto, como bien lo dice Raúl Sol, sigue vigente en Estados Unidos por nuestro pueblo, el patio trasero que viene de América Latina y el Caribe. Como los programas de farándula, como los programas de banales de la mañana, como las noticias, todos unidos en un solo discurso. Y el objeto de solidaridad, no solamente rebotar y reenviar los memes o los saludos o la infamia que se denuncia, sino que hay que estar atento a todas esas cartas, correos donde se pide solidaridad, donde me firmemos en términos naturales o jurídicamente, pero yo creo que hoy día, porque lo que le pasa al pueblo venezolano, un presidente legítimamente elegido y que hablan de hambruna, que hablan de... es verdad, pero no dicen que hay un bloqueo económico y político, lo que le hicieron hace décadas atrás a Cuba. Yo el 8 de marzo del 18 estuve allá invitada y resulta que habían detenido 10.000 dosis de vacunas para los diabéticos dependientes. No hay ningún medicamento que pueda ingresar al país de Venezuela. Eso nadie lo denuncia, eso es un acto criminal, un acto de lesa humanidad, porque exponen por una razón política de poderío, de demostrar no poder invadir, exponen la vida del pueblo bolivariano. Pero más ahí, lo que más ha retenido esta invasión, o que la derecha no ha logrado irrumpir y apoderarse del poder, ha sido porque no conozco, aparte de Cuba, unas fuerzas armadas que son parte del pueblo, están al servicio del pueblo y defienden su patria, no como los patria que hemos tenido, que han dado golpe de Estado, han asesinado a sus compatriotas y viven en la impunidad como lo tenemos aquí en Chile. Por lo cual yo creo que ese es el llamado que podría ser como agrupación de familiares y diputados políticos, que activemos nuestra solidaridad en términos no al golpe militar ni a la invasión, como el mensaje subliminal que manda en un escrito uno de los ministros de Estados Unidos, que hay una guerra psicológica hacia el pueblo venezolano, hay una guerra política interior, agitador de Estados Unidos, y nosotros no reaccionemos ante eso. Por lo tanto, creo que hoy día más que nunca el pueblo venezolano necesita nuestra solidaridad, nuestro compromiso, y las veces que se pueda llegar a la embajada de embusto de la embajada del compañero embajador aquí en Chile, hay que ir a entregar saludos en distintas formas. Gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, amigas, amigos, compañeras, compañeros, nuestra organización organiza este foro Guerra híbrida y bases militares por la manipulación o la fuerza. El tema que nosotros queremos abordar, en un principio estaba acordado obviamente que estuviera nuestro compañero Pablo Frey, que está acá, que primera Bueno, Olga Benario de Sousa Piñeiro, no Piñera, Piñeiro de Brasil. También una...
Pero estaba también invitado Pablo Vidal, que es miembro de la comisión del presidente, además de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, porque nosotros como observatorio hemos tenido a lo menos un encuentro de larga duración donde hemos explicado nuestros motivos, qué nos motiva a nosotros a existir, por qué estamos nosotros. Lamentablemente se cierra el periodo legislativo y él no puede asistir, y su asistente, que en un principio vino, avisó que no podía, tenía complicaciones. De todas maneras, nosotros estamos conectados con ellos con la intención de entregarles nuestra posición, porque el Parlamento juega un papel muy importante en esto, ¿no? Sobre las bases militares en territorio nacional, el envío de soldados a la Escuela de las Américas, todos son temas que a nosotros tanto nos importan. Creemos que lo militar no debe estar adscrito solo a los especialistas, sino que la sociedad chilena debe tener una opinión. Nosotros tenemos opiniones, no sé si ustedes lo saben, pero nosotros, así como queremos educación gratuita y de calidad para todos, también queremos para los militares chilenos educación gratuita y de calidad, donde las personas participan porque tienen vocación, pero no porque tienen dinero que les respalde la fianza o alguna firma de un coronel. Queremos una carrera dentro de las Fuerzas Armadas que un simple soldado puede llegar a general si cumple con los requisitos de estudio, de capacitación al interior de los aparatos administrativos de las Fuerzas Armadas. También, obviamente, no queremos base militar en Chile, queremos que esté escrito en la Constitución. No seríamos la primera. Ya tanto Ecuador como Bolivia tienen en su Constitución no base militar en su territorio, está estipulado, de ningún país. Lo mismo, otro punto que tenemos nosotros es que las Fuerzas Armadas en Chile no tienen que participar, y nunca lo han hecho, no tendrían por qué hacerlo en eventos de catástrofes naturales o la lucha antidroga, que es para lo que se supone que van a estudiar a las escuelas de las Américas. Ustedes saben, en el fuerte Benning que está en Georgia. Bueno, tenemos posiciones ante eso nosotros. Queremos iniciar el debate entregándole la palabra para hablar cada persona, como son dos, para hablar 15 minutos cada uno, y después para poder ustedes interactuar. Les solicitamos que cada vez que pregunten, por favor, den su nombre, su organización a la que pertenece, o si no, no, y que pregunten. Queda con usted entonces la compañera Olga Venario de Sousa. Gracias. Gusto inmenso estar aquí con ustedes, y es muy común en nuestra América, cuando se ubica brasileño, escuchar alguna broma hacia respecto de Brasil, el más grande del mundo. Para no romper con esa expresión cultural, que por cierto mucho habla de nuestra humildad, voy a empezar hablando con algo más grande del mundo que ocurrió en este país en estos últimos tiempos: el absurdo. Sí, de todas partes, quien tiene un mínimo de lucidez y sensibilidad humana nos mira con espanto y pregunta: ¿pero qué diablos se pasó con Brasil? ¿Cómo pudieron elegir para el cargo más alto del país un neofascista? ¿Cómo tan huevones? Bueno, el absurdo fue tan grande que me hizo recordar el filósofo Albert Camus, que mucho abordó sobre el tema. Él nos dio una pista cuando escribió que el absurdo no libera, pero más bien nos ata. Y luego, ¿en qué consisten las cadenas de acontecimientos que ataron a Brasil a la coyuntura que se encuentra? Hay quien vuelva a 2016 para empezar, pero para hacer valer el apodo que dan a los rojos de ser radicales, voy a volver a 55 años atrás. Resurge la democracia, vive la nación días gloriosos. Así estampaba la tapa del periódico O Globo en el 1 de abril de 1964, el día del golpe militar. 50 años después, los dueños de esa cadena de medios de comunicación piden perdón por el descargo, para enseguida ser cómplices de otro golpe con nuevas máscaras
en 2016. ¿Cuántas décadas más serán necesarias para disipar su crisis? En Brasil no hubo justicia de transición, donde los dictadores y sus agentes torturadores y asesinos fueron juzgados, mucho menos sus agentes intelectuales y financieros. Hubo una amnistía amplia, general y restricta. Eso, junto a la negligencia de los gobiernos subsecuentes en construir mecanismos que alentaron la memoria. Entonces, la suma de esas dos cosas, de esa impunidad más esa negligencia, generó una de las semillas del golpe de 2016. Para que se percaten de la gravedad de la fortaleza del olvido, solo fue formada una comisión de la verdad en el año 2011 en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y pese que no hubo nada que indicara que las investigaciones fueran llevadas a un plan de justicia, hubo mucha resistencia a que esa comisión ocurriera. A los 19 años, Dilma hizo parte de una organización armada y fue detenida y fue barbaramente torturada por el militar Carlos Alberto Brilhante Ustra, el mismo que fue homenajeado por el diputado hoy presidente. Los militares que apoyan a Bolsonaro hacen parte del segmento más reaccionario y entreguista de la corporación. Para entenderlo, señalo la pista del investigador y coronel aviador de la Reserva, Suedri. Él dice: no es temerario afirmar que el pensamiento político del militar brasileño, con puntuales excepciones, está estacionado en la década de 60. Las referidas excepciones, juntamente con los movimientos sociales, contribuyeron en la presión para que la base de Alcântara no fuera entregada a los Estados Unidos en 2011, en el gobierno de FHC, de Fernando Henrique Cardoso. A la época, su utilización en los términos que eran exigidos por los Estados Unidos fue considerada una afrenta a la soberanía nacional. Estados Unidos exigía uso exclusivo, sin autorización de acceso a ningún brasileño a la base, además de inspecciones americanas sin aviso a la base brasileña. La base de Alcântara es considerada una de las mejores localizaciones para el lanzamiento de artefactos aeroespaciales como sondas, satélites, cohetes y misiles. Un hecho poco recordado sobre esa base fue el accidente en 2003 durante el gobierno de Lula. Un cohete llamado VLS, vehículo lanzador de satélites, explotó faltando tan solo 3 días para su lanzamiento, matando 21 de los científicos, técnicos e ingenieros que estaban haciendo la revisión de ese cohete. Según el informe final de la investigación hecha por la aeronáutica, no hubo sabotaje. Lo que ocurrió fue que una de las piezas que conectaba uno de los 4 motores explotó, entró en una especie de ignición espontánea sin determinar la causa. La causa fue considerada indeterminada. Esa investigación fue concluida en 2004 de esa manera, sin apuntar una razón determinada. Aunque, pese a eso, hubo militares que consideraron extraña, rara la presencia de muchos americanos hospedados en hoteles de la ciudad de Alcântara.
el científico brasileño Edson Bittencourt cuestionó la ignición espontánea y habló de la probabilidad de una ola electromagnética que pudo haber sido disparada desde un dispositivo mismo del espacio del Sol. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación mayor, así, dando ese contexto? Actualmente, el ministro de la Defensa, el general Azevedo Silva, afirmó que la fase de renegociación de esa base para ser alquilada por Estados Unidos ya se encuentra en su fase final. Entonces, en ese momento que es expresada esa renegociación, no es posible que olvidemos el telegrama que fue ampliamente denunciado por Wikileaks, donde el Departamento de Estado norte-americano envía a su embajada en Brasilia prácticamente un ultimato diciendo que Ucrania no debiera transferir esa transferencia tecnológica a ese programa espacial que Estados Unidos no apoyaba. Dice literalmente, no apoyamos el programa nativo de los vehículos de lanzamiento espacial de Brasil y que Ucrania no implementara ese programa. La presencia de Estados Unidos en Alcântara se vuelve aún más preocupante teniendo en cuenta que este país posee 76 bases militares en América Latina, la mayoría concentrada en América Central y Caribe. En América del Sur tiene 9 instalaciones en Colombia, 8 en Perú, además de haber sido reactivada la base de Manta en Ecuador. Especial inquietud también nos causa la base en Paraguay, donde toma una región privilegiada cercana a la cuenca Guaraní. Y también recordar que fue concedida recientemente la base de Manta en Ecuador, que había sido cerrada y ahora ya volvió. Especial inquietud también nos causa la base prevista para a Argentina, la base de Neuquén y Misiones y Tierra del Fuego. Aquí en Chile fue denunciado también por Paraguay en instalación militar de Estados Unidos. Bueno, ahora hablemos de otro territorio manipulado en el contexto de la guerra híbrida, como posible preparación para una guerra convencional, la Amazonía. Aquella que el actual presidente dijo que no era nuestra y que necesitaba hacer alianza con países democráticos como Estados Unidos para explorarla mejor. La biodiversidad de esta inmensa selva tropical, sus riquezas minerales y por contener la mayor reserva de agua dulce del mundo, atrae la codicia de los estrategas de la geopolítica mundial. En la guerra híbrida operacionalizada por Estados Unidos, más que gobiernos serviles, subyugan por medio del gobierno de las palabras. Con este último, en 2017, pasaron por encima incluso de la Estrategia Nacional de Defensa, diciendo que en nombre de un entrenamiento para la creación de una base humanitaria, una base multinacional humanitaria en la región, entonces hicieron entrenamiento con el ejército brasileño allá. Mire que la Amazonía es la región más priorizada por la Estrategia Nacional de Defensa. Curioso recordar ese entrenamiento de misión humanitaria, añadiendo que en el año siguiente, el vice de Bolsonaro, general Mourão, defendió que la próxima misión de paz de Brasil fuera en Venezuela. La potencia halagada por el actual gobierno tiene también la Amazonía Azul en su plano. Las reservas de Presal, que con Michel Temer tuvo su ley de explotación alterada y ya va en su quinta subasta, eso significa 75% de nuestro Presal ya en la mano de las transnacionales. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, es bueno que recordemos y nos cuestionemos que Dilma y Petrobras
podrían tener que amenazar la seguridad de Estados Unidos, la seguridad nacional de Estados Unidos, para que justificara un espionaje por el temor del terrorismo viniendo de allá. Entonces fue eso que las denuncias de Snowden en 2013 mostraron que Dilma y Petrobras fueron de los blancos de esa operación de espionaje de Estados Unidos. Y hablando de pretextos, fue con el pseudo combate a la corrupción que la guerra híbrida triunfó en Brasil, por medio de la operación Lava Jato, bajo el comando del juez Sergio Moro, con un largo currículo en comparaciones con organismos estadounidenses, y que es el actual ministro de Justicia. La Lava Jato legitimó la teoría de que PT es sinónimo de pandilla. Esa narrativa, construida integralmente alrededor de PT, fue espectacularizada en los medios y por todo el bloque de poder bien articulado que se constituyó allá contra ese partido. Discursos de odio fueron tan repetidos que abrieron espacio para la aceptación de la figura que más incorpora ese sentimiento de intolerancia. Internacionalmente fue bastante repercutida las declaraciones de Bolsonaro en defensa de crímenes de lesa humanidad como la tortura. Pero para entender los reales intereses que están en juego, hace falta repercutir los criminales de lesa patria que le respaldaron, y para los cuales la Lava Jato se puso al servicio para que hoy día esté como ministro de la Economía el Chicago Boy Paulo Guedes y la agenda neoliberal, sin consolidar ese monólogo. La operación Lava Jato no criminalizó sencillamente personas, las personas de las empresas estatales, criminalizó las propias empresas y demás proyectos para el desarrollo nacional. Bajo la misma excusa de corrupción, llevó al colapso de la Petrobras, paralizó la usina nuclear de Angra dos Reis y el programa de desarrollo del submarino nuclear lanzado en el gobierno Lula. En términos de geopolítica, Brasil fue condenado por la osadía de ser un suramericano entre los principales países que dominan la tecnología nuclear, la tecnología de la energía nuclear. Su parque industrial nuclear es considerado referencia internacional y es autosuficiente en minas de uranio. Para la victoria del coiso, es como nosotros lo llamamos allá. Acá yo vi gente se refiriendo a él como él nombraba. Mucho se pasó. Mucha fake news, manipulación y bombardeo mediático. Mucha impunidad, fraudes, violencias físicas y simbólicas. Pero el peor absurdo de los absurdos, para la ascensión de ese fascista, contó con la complicidad de nuestra izquierda. Por en todo ese tiempo no haber dedicado esfuerzos suficientes en la formación política, que sería el escudo para defendernos bravamente de los regímenes de excepción que se requieren. Pues el absurdo más grande del mundo es el oro. Gracias por la atención y pido perdón por la lectura porque, como pudieron ver, mi español y castellano no es tan perfecto como el amigo generoso. Sí, pero da para entender. Ya impresiona, pero ella es investigadora, licenciada en Ciencias Sociales y militante de la Liga Latinoamericana de los Irredientos. Bueno, queremos dejar con usted al compañero Pablo Jofré Leal, periodista, escritor chileno, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas principalmente de América Latina, Oriente Medio, el Magreb, etc. Pido un aplauso para el compañero y disculpa también por
El tema tiene que ver con un concepto que aparentemente nace producto de la guerra de Ucrania y se le denomina guerra híbrida en función de la combinación de los distintos tipos de guerra que hemos tenido a lo largo, sobre todo en el último tiempo. Guerras hemos tenido permanentemente a lo largo de la historia. Y en ese plano entonces se ha asignado como responsable a la Federación Rusa de esta definición, o más bien de la práctica de una definición que tiene sus antecedentes más bien en los chinos y en los norteamericanos. Y en ese plano se ha querido definir la guerra híbrida como un tipo de enfrentamiento asimétrico, en el que juega un papel muy determinante la desinformación, la manipulación, y que también tiene importancia lo que se denomina la ciberguerra, ¿no? Es en función de esa manipulación, esa desinformación, la ciberguerra o ciberataque, que se le ha querido dar una connotación nueva a lo que es la guerra tradicional, la guerra convencional, una serie de enfrentamientos que hemos tenido a lo largo de la historia. Y es así como un elemento nuevo tiene que ver con estos ciberataques, que tiene que ver con lo que se denomina el software malicioso, el malware, los virus, gusanos, troyanos, spyware, el desorden del uso o la aplicación de determinadas intrusiones en sistemas informáticos que generan, por tanto, una serie de desórdenes políticos o información o noticias negativas o posverdad y todos aquellos conceptos que se han ido usando en el último tiempo, que insisto, no son conductas ni acciones nuevas. El nombre quizás es nuevo. Cuando se habla de fake news, es decir, las noticias falsas han estado permanentemente a lo largo de nuestra historia. En la antigua Roma se solía utilizar las murallas para poder desprestigiar a algún político que fuese corrupto, ¿no? El nombre de Pasquín viene de un semidios romano, Pasquino, es decir, denominar a determinado personaje o determinar a un personaje respecto al uso malicioso de sus recursos, haber tenido alguna aventura amorosa. En el antiguo régimen francés se usaba habitualmente en la lucha contra la monarquía. Es decir, se van integrando nuevos conceptos que dan cuenta quizás de la metodología o de los programas o de las investigaciones que determinadas instituciones y determinados cuerpos, tanques de ideas van determinando para el estudio de la sociedad, ¿no? Hasta fines del siglo XX la guerra era más bien concebida como una estrategia de conflicto considerada convencional. Es decir, la guerra era aquella en la cual una fuerza militar por un lado y otra fuerza militar por otra establecían algún tipo de combate. Y se buscaba, por tanto, la mayor amplitud de recursos respecto a ese uso de la guerra. Y ahí hay batallas famosas y hay desembarcos famosos: Normandía, la batalla de Kursk, el Alamein, las Ardenas, la ofensiva del Tet en la guerra de Vietnam, donde el uso de recursos humanos y técnicos era bastante fuerte, en función de poder establecer una diferencia con el enemigo. Hoy ese concepto, que es cuantitativo, ha ido sufriendo modificación, y ya se hablaba, por ejemplo, de guerra compuesta. Y esa guerra compuesta es la definición que da cuenta del uso de fuerzas regulares propios de una guerra convencional. Fuerzas regulares establecidas, regimientos, destacamentos, escuadras, pelotones, estados mayores, con el uso de fuerzas irregulares dispersas. Y eso era, por ejemplo, la guerra de Vietnam, donde había ejércitos convencionales, donde era el ejército de Vietnam del Norte, el ejército del Sur, las fuerzas norteamericanas, pero fuerzas irregulares que eran el Vietcong, que a medida que transcurría la guerra se iban transformando también en fuerzas bastante convencionales. Y por tanto, no había una definición precisa si se trataba de una guerra convencional o una guerra compuesta. Y posteriormente se sitúan en ello, sobre todo cuando se procede a la ocupación de determinados territorios, lo que se considera como una guerra asimétrica, es decir, la lucha donde fuerzas convencionales se enfrentan más bien a fuerzas irregulares e insurgentes. Por ejemplo, la invasión contra Irak. Ya con la destrucción del ejército iraquí, lo que viene entonces es más bien una lucha contra fuerzas irregulares. Por ejemplo, la lucha en Siria.
el Ejército Nacional Sirio contra fuerzas irregulares, pero que también se van transformando a medida que hay un apoyo occidental, hay una Arabia Saudita y de Israel, en fuerzas bastante convencionales. Pero en principio, cuando ustedes consideran lo que es la guerra en Irak, la guerra de invasión desde el 2003 hasta ahora, eran bastante diferencias entre lo convencional y lo insurgente. Y una prueba más clara de guerra asimétrica se vive en Palestina, es decir, un ejército de ocupación, un ejército que ocupa un territorio que no le pertenece y fuerzas insurgentes que son bastante pequeñas en relación al ejército ocupante, donde no hay simetría, más bien hay una asimetría, donde es imposible hablar de guerra porque no se puede comparar una guerra con desequilibrio, donde hay un ejército, el quinto ejército más potente del mundo en materia, posee armamento nuclear, tiene fuerzas navales, tiene fuerzas terrestres, aviones, drones, tanques, artillería, con una fuerza palestina bastante irregular. No hay comparación posible. Y en ese plano, entonces, es donde se van dando estas definiciones de guerra convencional, guerra compuesta, guerra asimétrica, hasta llegar más bien a lo que es el año 2005, y por eso les menciono este año, porque en aquel año un personaje conocido de Estados Unidos, James Perro Rabioso Mattis, es secretario de Defensa de Estados Unidos, junto al coronel Frank Hoffman, sacan un artículo en el semanario de la Marina norteamericana que se llama Las guerras del futuro, el ascenso de las guerras híbridas, año 2005. Pero tampoco es un elemento fundamental para decir ahí comienza la denominación de guerra híbrida, porque el año 1999 desde China, un par de coroneles chinos sacan un documento también que se llama Guerra sin restricción, donde también hablan del uso de ciberataques, donde hablan del uso de métodos económicos, de planeación de uso de insurgentes, de utilización de población local, más las fuerzas regulares que pueden establecer algún tipo de presión contra esa fuerza. Y es un documento que se llama La guerra sin límites, que está basado en un libro conocido de un dirigente chino como es Mao Zedong, que es La guerra prolongada. Es decir, no se nace de la noche a la mañana con una estrategia global de guerra sin tener antecedentes muy precisos. Y aquí los chinos se basan precisamente en lo que fue la guerra popular china, primero contra los ocupantes japoneses y posteriormente con la consolidación de la Revolución China. Es decir, hay antecedentes claros desde el punto de vista político, pero también de la enseñanza militar que van dejando ese tipo de guerra. Posteriormente James Mattis y Frank Hoffman van desarrollando otra serie de conceptos como la amenaza híbrida, donde hablan del uso de armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo, comportamiento delictivo, delincuencia organizada y ciberdelincuencia. Es decir, la utilización de distintos elementos dentro de lo que es una guerra convencional va quedando desfasado en función de las nuevas necesidades de poder generar efectos desestabilizadores contra determinadas sociedades. Un ejemplo claro es Libia. En Libia se desarrolla lo que llaman la estrategia del leading from behind, es decir, el liderazgo desde atrás. No se mete Estados Unidos en la guerra para derrocar a Muammar Gaddafi. Utiliza otra forma, utiliza la OTAN, utiliza Francia, utiliza Gran Bretaña, no se mete directamente Estados Unidos, no se ve en el entrenamiento del grupo insurgente, pero no son tropas norteamericanas que desembarquen y se establezcan allí, aunque haya asesores. Más bien se desarrolla una estrategia destinada a ingresar grupos insurgentes en determinadas zonas de Libia, en este caso específico en Benghazi, y que de la noche a la mañana de pronto en manifestaciones populares espontáneas, al día siguiente vienen esas mismas manifestaciones espontáneas más con jeep, con camionetas, con artillería, con armas pesadas. Es decir, se comienza a utilizar una estrategia de utilización de manifestaciones populares programadas, no espontáneas, que en base a determinado entorno social lo tratan de justificar. Se da en el contexto, recuerden ustedes, de lo que Occidente llama la primavera árabe y que en el mundo del Islam le llaman más bien el renacer del despertar islámico. Son dos conceptos distintos, unos que buscan la vuelta a las raíces, que otro lo que busca es la desestabilización y la desintegración de determinados
regímenes, el de Túnez, el de Libia, el de Egipto, pero se utiliza la población en función de los intereses que están detrás y que están manejados y que están programados, no son espontáneos. Es decir, resulta absolutamente infantil pensar que las manifestaciones en Siria, en Daraa, puedan tener al día siguiente estas manifestaciones de protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad, tener de inmediato la irrupción de 2.000 o 3.000 insurgentes desde Jordania, o que comiencen a ingresar por la zona norte en la frontera con Turquía. Es decir, se comienza a utilizar recursos de guerra convencional, es decir, hay en la frontera hombre, ejército, hay armas potentes, pero se empiezan a utilizar también la manipulación, la desinformación, las noticias falsas, en función de decir lo que queremos nosotros para el Magreb, lo que queremos para Túnez, para Libia, para Egipto, es la democracia. Bastante extraño, porque Ben Ali llevaba 30 años en Túnez, Muammar Gaddafi llevaba 42 años en Libia, Hosni Mubarak llevaba 30 años en Egipto, y en esas décadas no hubo manifestaciones de mayor democracia para ninguno de esos países. Por tanto, lo que se va dando es una progresiva acción donde se combinan los distintos elementos de conflicto con objetivos que van mucho más allá de Túnez, de Libia, de Egipto y de la propia Siria. Es un avance hacia lo que se denominaba el Mashrek, ¿no? Es decir, un avance hacia la zona oriente, Magreb, Oriente Medio, porque hay dos objetivos principales de todas estas manifestaciones: la República Islámica de Irán y la Federación Rusa. Esos son los objetivos mayores, el botín mayor. Y donde se comienza también a distinguir con claridad que aquí se están utilizando elementos de desinformación, de manipulación, de propaganda contra el rival a través de múltiples aspectos, uno de ellos muy notorio, muy claro, muy preciso y que permite ejemplificar esto. Los llamados cascos blancos en Siria. Los cascos blancos, sindicados como una especie de defensa civil siria, son creados fuera de Siria, son creados en Turquía, son creados por el Servicio Secreto Británico, por el MI6, son creados en función de poder penetrar en Siria y generar una narrativa de supuesto apoyo civil, social, contra el régimen, contra el tirano, contra el dictador. Es decir, se ve con más claridad que la guerra convencional, la guerra compuesta o la guerra simétrica no es suficiente para poder determinar el triunfo de determinadas posiciones. Hay que ganarse a la opinión pública, hay que ganarse a los medios de información mediante el manejo de los medios de información. Es una contradicción ganarse a los medios cuando se manejan los medios, pero hay que manejar una narrativa que permita sostener que estamos por la democracia, que estamos por la defensa, que estamos porque los recursos petrolíferos sean para la población y no para unos pocos. Bastante extraño, se mencionaba con John Bolton hace un par de días. Ayer, fue más bien, John Bolton con claridad dijo lo que queremos en Venezuela es perspectivas de negocio. Ese es el asunto. Que las petroleras norteamericanas, ExxonMobil, por ejemplo, sean las que saquen el petróleo de Venezuela, la comercialicen y la distribuyen. Esas son las nuevas características de este tipo de guerra, ¿no? Pero además dentro del mismo imperio se van sosteniendo perfeccionamientos de esta guerra híbrida. Y hay un personaje que se llama Charles Ruller, un general, que habla más bien del liderazgo de la guerra de los tres bloques, que es una superación de la guerra híbrida, donde dice que el primer bloque son enfrentamientos con grupos armados, son paralelos además, se dan simultáneos en el tiempo. Un segundo bloque que es la ayuda humanitaria al país sujeto de la acción militar, es decir, lo presionamos, alentamos la desestabilización, generamos atentados de bandera falsa, pero al mismo tiempo ofrecemos ayuda humanitaria. Estamos preocupados por lo que le pasa a la población. Y un tercer bloque que tiene que ver con las fuerzas de interposición. Entonces dicen, aquí tiene que entrar la ONU, aquí tienen que haber mediadores que con su fuerza puedan intermediar, interponerse entre los insurgentes y el gobierno. Por tanto, mezclan tres bloques, te ataco, te ayudo humanitariamente y al mismo tiempo soy mediador. Eso es muy claro cuando tú tienes un régimen como el estadounidense que sostiene a la guerrilla, más bien a los movimientos terroristas en Siria,
junto con Arabia Saudí, junto con Israel, Daesh, Al-Sham, Fatah al-Sham, cualquiera de ellos, estamos hablando de ejércitos, no movimientos ni organizaciones pequeñas, ejércitos bien dotados, con armamento pesado, con sistemas de misiles, con blindados, con artillería. Se le proporciona los recursos, pero al mismo tiempo se habla de la necesidad de poder ayudar a la población siria, a través de los refugiados, a través de que otros países reciban a esos refugiados, y al mismo tiempo se media en conversaciones internacionales. Se quiere participar de las conversaciones de paz. Eres verdugo, eres juez, pero también eres un tipo que es capaz de ofrecer paz y tranquilidad. Eso hace generalmente Estados Unidos, y de ahí que, por ejemplo, en el caso palestino, que es muy sintomático, Estados Unidos es el principal financista de Israel, 4.000 millones de dólares anuales, pero a lo que hay que sumar todo el apoyo que hacen los cristianos sionistas al régimen de Israel, y son otros tantos miles de millones de dólares, con recursos militares que no requieren devolución en dinero, son regalos que se le hacen. Es decir, ha tomado posición desde el año 1948 a la fecha por Israel, y sin embargo es partícipe de todas las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes. Y gracias, no sé a quién, puede ser a Zoroastro, a Alá, a Jehová o a quien quieran tomar, al fin la Autoridad Nacional Palestina ha definido que Estados Unidos no es un mediador confiable. Esto se sabe desde los acuerdos de Oslo del año 93, cuando fueron tradicionales. Entonces hay ahí aspectos muy interesantes, porque la guerra híbrida se va transformando entonces en un elemento de estrategia militar dentro de Estados Unidos. Pero se le echa la culpa a la Federación Rusa. Y llega el año 2014, toda la situación en Ucrania, una situación que se la resumo muy brevemente, dos posiciones radicalmente opuestas, una prorrusa y una pro-paneuropea, más bien, en la cual un presidente como Víctor Yanukovych cesa una serie de tratos con la Unión Europea y se acerca más bien a su aliado natural, que es la Federación Rusa. Eso desencadena por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea una serie de acciones destinadas a destituir a Víctor Yanukovych, que finalmente se hace. Hay un golpe de Estado en Ucrania, lo que va a generar también una serie de acontecimientos en Ucrania del Este, en la zona de Yarkov, de Lugansk, de Donetsk, que son repúblicas que en este momento se denominan repúblicas populares, con una mayoría de población ruso-parlante. Y la situación que se genera también con Crimea, la península de Crimea, donde radica tanto la flota rusa del Mar Negro como la flota ucraniana. Y esa situación, ese elemento central de conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania es lo que va a generar el reclamo, la acusación respecto a que Rusia lo que está preparando desde hace muchos años a la fecha son estas guerras híbridas. Es decir, la combinación entre guerras asimétricas y revoluciones de colores. Se recordarán las revoluciones de colores principalmente en las ex-repúblicas soviéticas. Y se asigna la responsabilidad a Rusia precisamente porque Rusia tiene interés en preservar sus fronteras con toda lógica. Desde la caída del campo socialista hasta la fecha, lo que se ha hecho desde Europa es avanzar hacia las fronteras rusas, no solo económicamente, sino que a través de toda la organización que se llama del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Desde el arco de color que llaman los rusos, que va desde los países bálticos hasta Hungría, la mayoría de esos países son miembros hoy de la OTAN y quieren también que Ucrania sea parte de esa OTAN. Indudablemente eso significa para el país el poder ceder respecto a influencias que traen consigo sistemas de misiles, armas nucleares, presión contra el campo natural de relaciones regionales que tiene Rusia. Y sin embargo, los medios de información en general, en todo el mundo, lo que transmiten que el agresor es Rusia, que Rusia quiere expandirse hacia Occidente, que Rusia tiene bases militares en Kaliningrado, que tiene bases militares en Tayikistán y que tiene también bases militares en Siria, y que también se apoderó, por tanto, o anexionó Crimea precisamente para tener ese tipo de influencia. Efectivamente, Rusia tiene una base militar en Tartus, en Siria, desde el año 1971.
Las relaciones entre Rusia y Siria vienen desde el año 1942. Kaliningrado es un enclave que está separado de Rusia, pero es un enclave conquistado en la Segunda Guerra Mundial. En Tayikistán es un acuerdo con el gobierno tayiko. Y en ese plano, Crimea, habría que hacer una larga historia para reconocer finalmente que Crimea fue permanentemente ruso y volvió a manos de la madre Rusia, dicen los rusos, ¿no? Pero su contraparte tiene 800 bases militares en el mundo. Rusia tiene 2, 3, no es un tema de cantidad, porque ojalá no haya ninguna base militar en ninguna parte del mundo. Pero cuando tú tienes el descaro y la hipocresía de decir ¿cómo puede ser que los rusos ataquen, que los rusos estén influenciando, que ayuden a Siria contra su propia sociedad cuando tienen 800 bases militares? Cuando tienen bases militares, navales, aéreas y terrestres en países como Arabia Saudita, gran parte de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Cuando rodeas a Rusia con bases militares, cuando rodeas a la República Islámica de Irán con bases militares, cuando rodeas a Palestina, no solo de un Estado sionista que lo ocupa, sino que al mismo tiempo va generando una situación regional donde se hace imposible poder generar una autodeterminación del pueblo palestino. Y ahí se va dando entonces la aparición en esta guerra híbrida de combinación de desestabilización social, del uso de ciberataques, del uso de la manipulación, la desinformación, las noticias falsas, también comienza a surgir desde el lado contrario fuerzas que se oponen a esta influencia y a este dominio. Es lo que se llama el eje de la resistencia, es decir, aquellas fuerzas de Hezbollah, aquellas fuerzas de milicias palestinas, milicias chiitas, fuerzas del Quds, toda la influencia que tiene Irán en la zona, milicias chiitas de Irak, y al mismo tiempo van generando un corredor que va desde la frontera con Irán hasta Siria. Ese es el gran enemigo hoy en día de Israel y el gran enemigo de Occidente en la zona. Y si yo fuese musulmán diría que hará que esa fuerza y ese eje de la resistencia se fortalezca con aún más fuerza en el sentido de generar un contrapeso a lo que es hoy dos de las entidades más criminales que existen en Oriente Medio, Israel y Arabia Saudita. Israel, por todo lo que significa y por todo lo que significa el acercamiento a América Latina, el acercamiento que está teniendo con Jair Bolsonaro, 120 soldados israelíes en un lavado de imagen vinieron a Brasil a tratar de ayudar en el rescate de aquellas personas producto de la avalancha. Israel vive permanentemente en una guerra híbrida. Israel vive permanentemente con uso de fuerzas convencionales, regulares, con ataques aéreos, terrestres, navales, pero también con la desestabilización, con el uso de ciberataques, con el uso de la manipulación y la desinformación a través de la propaganda, que es un elemento central de Israel. Ellos lo denominan la Hasbara. La Hasbara es la manera que tienen formalmente, institucionalmente, de lavar su imagen, de presentarse como un país que es absolutamente flexible y abierto a la homosexualidad, por ejemplo, y de ahí los llamados gay friendly, ¿no? Tel Aviv es una ciudad abierta a los homosexuales, pero 15 kilómetros más allá está el muro y están sojuzgando a los palestinos. Se dice que es la mayor, se dice ella misma que es la mayor democracia de Oriente Medio, y el 20% de la población, que es árabe israelí, tiene menos derechos que el resto de la población definida bajo el marco de ley de Estado-Nación judía, es decir, una ley racista, una ley segregacionista, una ley muy similar a las leyes de Nuremberg establecidas por el régimen nacional socialista en el año 1933. Es decir, cuando tú avanzas en la definición de lo que son las nuevas guerras, de lo que son los nuevos escenarios de conflicto, te vas dando cuenta que los objetivos siguen siendo los mismos: dominio, segregación, solo que con la guerra híbrida, y eso es muy interesante, y con eso quiero terminar, con un personaje que se llama Andrew Korirko, que es un teórico de las guerras híbridas, un tipo que ha trabajado enormemente este tema de la guerra híbrida, y él habla de guerras híbridas, una aproximación adaptativa y directa al cambio de régimen.
Ese largo título lo que quiere decir es que las guerras híbridas van encaminadas al cambio de gobiernos que no les son favorables a Occidente. ¿Bajo qué circunstancias, bajo qué marco? Y ahí es donde el aporte de Korinkov es muy interesante, porque él no solo habla de lo geopolítico, no solo habla de los intereses regionales, sino que dice que el gran elemento central de las nuevas guerras, y en específico en esta guerra híbrida, es el federalismo identitario, es decir, aquella posición que tiene de tratar de segregar, de crear federaciones y no organismos centrales, de tal forma de dividir y segregar. ¿Y segregar por qué? Porque permite que oleoductos, gasoductos, pasos transoceánicos, pasos transterrestres, por ejemplo la ruta de la seda, tengan obstáculos para desarrollar el poderío de otros países, en este caso específico de China y Rusia. Entonces la guerra híbrida tiene un objetivo central en Oriente Medio y en Asia Central, que es impedir la consolidación económica de Rusia y de China en la forma que lo están haciendo ahora. De ahí que el conflicto central hoy en día tenga tres elementos centrales, o tres países centrales: Rusia, China, Estados Unidos y sus respectivos aliados, Estados Unidos y la Alianza Atlántica, con todos los líos que tienen, porque al mismo tiempo la Unión Europea no quiere dejar de tener relaciones con Rusia, derivado del gas y el petróleo, y el mercado que significa Rusia y el mercado que significa los ex países socialistas, y un mercado como el chino, 1.350 millones de habitantes, de los cuales al menos 800 millones tienen un Producto Interno Bruto, un per cápita, similar al que tiene Portugal. China dejó de ser ese país absolutamente campesino. Hay zonas pobres, indudablemente, sobre todo en la China profunda, pero China hoy tiene una capacidad económica y una capacidad militar y una capacidad adaptativa de enorme poder. China ya ha instalado bases militares en el cuerno africano, por ejemplo. Va a instalar una base militar en el sur de Pakistán. Está en conversaciones con Irán para establecer un puerto en el sur de Irán, que va a significar todo un recorrido terrestre, económico, pero también militar. Es decir, las guerras que se vienen tienen un elemento de guerra híbrida, pero indudablemente hay aquí intereses que ponen en juego y que ponen en peligro la estabilidad de Oriente Medio, aún más de lo inestable que está Asia Central, con dos potencias nucleares como son India y Pakistán, que han tenido una guerra convencional hace algunas décadas. Es decir, hay para el futuro no buenas expectativas, desde el punto de vista que lo que se viene es lisa y llanamente enfrentamientos donde va a haber una combinación de lo convencional, donde va a haber el uso de guerras asimétricas como se hace actualmente, Arabia Saudí contra Yemen, Israel contra Palestina, en guerras absolutamente asimétricas como las que se vivieron en Libia, como las que se vivieron en Siria. En definitiva, las guerras híbridas son un elemento, un concepto que va en desarrollo, no está definitivamente definido. Por eso le hablaba de Mattis y de Hoffman, año 2005, y después le hablaba de los chinos, año 1999, y de Korinkov, año 2014. Hemos tenido 20 años de desarrollo metodológico y estratégico que no ha definido aún qué es exactamente la guerra híbrida. Por ello, es difícil definirla sin dar cuenta que en el fondo de todo esto hay interés económico, intereses políticos, intereses que tienen que ver con el futuro económico de los países, que pasa por oleoductos, gasoductos, que pasa por rutas económicas e integración económica, y que indudablemente en América Latina también tiene efecto. Toda la ruta que va desde el Atlántico al Pacífico y viceversa, donde Chile no participa. Chile no participa en ninguna de las iniciativas que conectan el Atlántico con el Pacífico, que utilizan el río Paraguay, el río Uruguay, que pasan por Bolivia, que van a salir por Perú. Y esos son elementos centrales para el desarrollo futuro de nuestros países. Y en la medida que no tengamos una política de integración regional, indudablemente vamos a estar fuera de esa política y vamos a seguir siendo más bien fieles seguidores de políticas como la Alianza del Pacífico o tratados económicos internacionales que no benefician al conjunto de la población y que no benefician el necesario desarrollo e integración de nuestros países. Es importante integrarse en el norte de Chile, sur del Perú, occidente boliviano, norte argentino, norte chileno. Unos tienen gas, tienen petróleo,
otros tienen agua, otros tienen integración hacia el mercado asiático. ¿Por qué no pensar entonces en función de integración y no de división? Esa división no le hace bien a América Latina, pero le hace muy bien a las grandes potencias que, valga la redundancia, potencian esa segregación, esa balcanización y esa fragmentación. Y lo estamos viviendo en Venezuela. En Venezuela no hay una lucha por la democracia, no hay una lucha porque porque quieren que Venezuela tenga una sociedad donde haya mayor participación. Aquellos que conocen Venezuela, aquellos que conocen el proceso bolivariano, no solo tienen que ver con elecciones, no solo tienen que ver con 20 elecciones en los últimos años, tiene que ver con participación social. Cómo el proyecto chavista le dio a Venezuela una categoría distinta de participación social, de dignidad, a negros, a campesinos, a gente que no participaba de la política en esos años. Chávez tuvo una gran capacidad, que fue esta capacidad de hacer que la población participara, pero participara desde las bases, desde las comunas, desde abajo. Y otro gran logro de Chávez, y que no lo logra entender esta oposición, y que no lo logra entender tampoco Estados Unidos, es que las Fuerzas Armadas bolivarianas no tienen nada que ver con los ejércitos de América Latina. Son un ejército absolutamente distinto, con una doctrina distinta, con una esencia distinta. Tú conversas con un oficial, con un soldado, y son exactamente lo mismo. Aquí se trata de un ejército de clase, el bolivariano también es un ejército de clase, pero es una clase distinta. Y eso sin duda, da gusto escucharlo a aquellos que seguimos el proceso, escuchar a un Vladimir Padrino decir lo que dice, o los comandantes de zonas regionales, y darse cuenta que a pesar de todo lo que ha sucedido, de la manipulación, la desinformación, los fake news, el manejo comunicacional, el Grupo de Lima, a pesar de Ampuero, a pesar de Piñera, a pesar de los reporteros del canal de TVN, a pesar de eso, Venezuela va a ser un hueso duro de roer. Y ahí están pensando entonces la utilización, para concluir, de la guerra híbrida, mantener en la frontera tropas regulares. No es casual que el señor Bolton tuviera en su carpeta el número de tropas destinadas a Colombia. Eso no es natural. No es tampoco natural que el señor Bolsonaro determine que es necesario también una salida militar en Venezuela. Por el sur Brasil, por el oriente Colombia, por el norte Estados Unidos, pero lo que yo espero es más bien que no haya un derramamiento de sangre, que más bien se consolide aún más la posición de muchos países. Hay 137 países que reconocen a Maduro, y hay unos pocos países que no lo reconocen, otros que no se han pronunciado, pero ¿qué es lo que escuchamos todos los días aquí? Paraguay, Perú, Colombia, Chile. Eso es lo que se impone, y ante eso debemos estar preparados. Y estar preparados implica también conocer conceptos, pero también mucho más que eso, conocer lo que son nuestros procesos latinoamericanos, políticos, económicos, culturales. Es lo que les puedo decir de guerras híbridas, teniendo en claro que en una guerra híbrida no ganan los ejércitos, sigue perdiendo la sociedad. Eso. Muchas gracias. La verdad que, bueno, nuestra organización se dedica precisamente a eso, por la paz, por el no envío de soldados a la Escuela de la América, por no a las bases militares en nuestro continente, en ninguna parte del mundo. Y obviamente nos preocupa que América Latina, que ha sido declarado un territorio libre de armas nucleares, territorio de paz, por organizaciones internacionales a la cual perteneció Chile y pertenece, hoy en día nos encontremos ante la situación de que no es tan así. La membresía titular de Colombia en la OTAN, que no entendemos cómo, cuando hay una diferencia enorme en la distancia y además en las características de los ejércitos, se produzcan. No tiene sentido, pero lo es. Seguramente es parte de toda esta investigación. Bueno, queremos darle la palabra, queremos que por favor se identifiquen, digan su nombre, si pertenecen a una organización que la digan, y hagan la consulta, y si alguien quiere meter una opinión, por favor, que sea más allá de un minuto. Yo he escuchado cosas que entrevistan a analistas internacionales venezolanos, ¿qué probabilidades hay, qué posibilidades hay
de que existe una fractura dentro del mismo ejército que propicie finalmente la guerra civil. ¿Es tan efectivo eso? Héctor Vega, profesor universitario, economista y editor de fortinmapuche.com. Es fascinante el diálogo con el cual han intervenido acá la compañera de Brasil y el compañero profesor Pablo Jofré. Yo tenía acá, dado la limitación del tiempo, preguntarle al profesor Jofré lo siguiente. Dentro de la guerra híbrida había varios modelos, y aparentemente un modelo sería el modelo libio, pongámoslo así. Pero el modelo libio yo creo que funciona con la situación bajo una hipótesis, es decir, que existiría un poder unipolar, que en este caso sería Estados Unidos, que por interpósitas naciones, en el caso de OTAN, Francia, Inglaterra, etc., intervinieron en el caso libio. El caso de Venezuela caería quizás dentro del modelo libio, pero tendríamos que considerar un elemento que puso Chávez, una especie de armadura, en el sentido de las inversiones en el Orinoco, especialmente de China y la Federación Rusa, de tal manera de que la economía, después de todo, cuenta. Son inversiones importantes, capital físico, capital financiero, evidentemente población que está comprometida, población venezolana. En consecuencia, parece que por ese lado tendríamos ya no ese mundo unipolar de Estados Unidos, sino un mundo multipolar. Y en este caso no funcionaría el modelo libio, que en situaciones muy especiales del Magreb se sostuvo, y actualmente tenemos prácticamente dos repúblicas, una en Benghazi y la otra en Trípoli. No creo que eso sería la situación del modelo libio. Me gustaría conocer la impresión del compañero Jofré, dado esta armadura que coloca Chávez y el chavismo, y el segundo elemento muy importante y quizás central es la concepción que tienen de su intervención las Fuerzas Armadas venezolanas, que es completamente diferente a todas las Fuerzas Armadas sudamericanas. Gracias. Juan Carlos. Juan Carlos Durán, soy del movimiento autonomista Ñuñoa. Primera cosa que quiero decirle que estuvimos conversando en Ñuñoa hace unos meses atrás, que una solución de cambio a las Fuerzas Armadas sería tener una escuela única, tal como lo dijo usted. Es decir, una sola escuela donde se hace carrera desde el soldado hasta general, pero sí, cómodo de carrera. Una cosa. Otra, que quiero decir, fue notorio en todo este cambio que ha habido en estos días de la perspectiva que ha hecho Estados Unidos de abrirse un poco, de conquistar ciertos apetitos de inversión en Venezuela, que fue hace como 2 días, señalando que por supuesto que a cambio que exista no el presidente actual, sino que el otro que postula sin haber sido elegido por nadie. Ahora, curiosamente, como Maduro viajó, y antes había visitado Estados Unidos, no pasó nada, viajó y fue a Rusia. Y con Rusia llegó una conversación que por lo menos se transmitió así, estaría interesado en hacer un desarrollo en base al petróleo, y no solamente el petróleo, sino que ampliar todas las perspectivas que tiene, nuevas inspecciones en las zonas marinas, etc. Y parte con un apoyo de $150.000 millones. Y el que lo segunda a Rusia, China, como ya dijeron. Entonces ahora apareció Estados Unidos interesado, el mismo que le estaba negando hasta ocupar las cuentas que tenía Maduro y el gobierno de Estados Unidos, cerrarse. Ahora como que están pensando. Pero yo le quiero decir una cosa. Se lo decía hoy día, me pasaba algunos compañeros que empiezan a dudar, ¿qué pasa? Usted sabe que son, sobre todo los más jóvenes, yo también soy joven, digo mayo, ¿no? Pero la verdad es que no hay que asustarse mucho, si esto lo conocemos en Chile. Aquí se probó antes todo lo que se hizo con Venezuela. Pero hay un aspecto que habría que considerar. Si no tomamos en cuenta, cosa que yo esperaba que ver, la cantidad de bases militares que han ocupado territorio latinoamericano,
yo creo que nos estamos olvidando de una verdadera invasión que hay en este momento. Hasta Chile tiene por Quintero hacer una que nadie, ni los gobiernos de la concertación, ni los gobiernos de la nueva Bueno, mayoría. Quintero con la base militar del Fuerte de Guayas norteamericana, ¿no? Sí. En China. Lo que usted dijo China. No, ¿es China? Chile. No importa. No Chile, dije, no. En Hong Kong. No. Bueno, nadie ha dicho algo al respecto. Sí. Y la verdad que no Son tenemos. ustedes. Y te quiero recordar algo, los intentos que tuvo alguna vez Estados Unidos por conquistar la isla de Pascua para hacer un aeropuerto para naves espaciales, y lo mismo en Magallanes, cerca de Coyhaique. Entonces uno dice, chupaya, estamos sujetos a una invasión física y una apropiación de recursos, pero con instalación de fuerzas armadas. Eso me gustaría que lo conocieran. Bueno, vamos a ir. Que aquellos que conforman las Fuerzas Armadas Bolivarianas son en sentido horizontal. Y lo horizontal recae en que no hay diferencias en la vida cotidiana, diaria. No hay un casino de oficiales y un casino de soldados, no hay comidas distintas. Esos elementos que parecen anecdóticos son muy importantes, porque la separación de clases de las Fuerzas Armadas latinoamericanas es fundamental para mantener el yo mando, tú obedeces. Y si yo mando y tú obedeces y no me obedeces, yo te castigo. Por eso no han resultado ninguno de los intentos de sedición que han sido muy escasos. Hace un par de semanas, 20 soldados trataron de tomarse en el norte de Caracas algo, fueron detenidos, no hubo enfrentamientos, no hubo muertos, no hubo heridos. El atentado contra Maduro, y en el plano informativo se dedicaron más bien a realizar memes más que a la gravedad del asunto. Y lo que quedó al descubierto ahí es que está involucrado el ex candidato presidencial y diputado Julio Borges, que radica ahora en Bogotá, en Colombia. Y eso lo sabe el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo políticamente activo, en oposición y a favor del gobierno. Y hablan de la Constitución, y aunque estén equivocados en el artículo 233, hablan del artículo 233 y defienden esa postura. Y claro, hay que estar más informados que ellos para poder discutir el tema. Pero no tiene la Fuerza Armada, así como hasta ahora lo veo muy difícil, aunque los intentos son masivos. Recuerda que hace 4 días atrás, Juan Guiado, así lo denominó John Bolton, Juan Guiado, se equivocó y lo llamó Juan Guiado. El inconsciente. Bueno, don Juan Guaidó, una de las posturas que tomó fue llamar a una ley de amnistía para las Fuerzas Armadas. Es bastante raro porque no eres gobierno, no eres poder, y lo que le estás diciendo es tienes que entrar en una etapa de sedición y no te preocupes que como nosotros vamos a ser gobierno vas a estar perdonado. Eso te están diciendo, no fueron a los cuarteles y levantaban las manos y llegaban como nada. Es una estrategia más, es parte del circo mayor, es parte del esfuerzo que está haciendo la oposición de un Juan Guaidó que hizo una gira latinoamericana, que se reunió con personeros norteamericanos. El día 14 de enero de este año, 25 o 27 expresidentes latinoamericanos sacaron una carta, entre ellos Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una carta el mismo día en que Estados Unidos reconocía a Guaidó, formalmente, porque lo hizo el mismo día que Guaidó se autoproclamó en una plaza pública, levantando la mano, y el resto de la gente lo proclamó, ¿no? Hay una estrategia destinada primero a generar desestabilización. O sea, somos viejos ya, nosotros sabemos que hay errores y las autocríticas hay que hacerlas, y hay errores de administración, de gestión, hay errores de una matriz productiva que es única. Venezuela no ha logrado salir del petróleo como única fuente principal de ingreso,
y eso es nefasto y es suicida. Hay que diversificar eso, el turismo, la tecnología. Bueno, ni con Chávez ni con Maduro se ha logrado resolver ese tema, a pesar de los esfuerzos y teniendo en cuenta también todos los esfuerzos del contrario de perjudicar la economía y la política venezolana. Pero hay algo claro, y en estos 20 años, estamos hablando de 1998, cuando triunfa en diciembre y asume el 10 de enero de 1999, han pasado no solo elecciones, sino que han pasado múltiples hechos, incluyendo un golpe de Estado contra Chávez el año 2002, donde durante 2 días asumió Pedro el Breve, ¿no? Pedro Carmona el Breve, y donde Ricardo Lagos, y la democracia cristiana, y el Partido Socialista, y el Partido y el PPD, y lógicamente la derecha, cometieron un pecado original que lo están repitiendo hoy en día. O sea, hoy el hijo de Ricardo Lagos Weber, se especializa en Twitter para solicitar y exigir democracia en Venezuela, y todos se llenan la boca con Venezuela y todos hablan de Venezuela y ninguno se mira al ombligo para dar cuenta de todos los fracasos y elementos negativos que tenemos como país, no solo con el tema de Camilo Catrillanca y el asesinato, sino que tenemos un ministro del Interior mentiroso, falsario, hipócrita, que sigue en su puesto, y una vocera que se ha obsesionado con Michelle Bachelet permanentemente, con una postura de gobierno que ha fracasado en todas las políticas implementadas, que se equivoca en el planteamiento con Venezuela y que al mismo tiempo se suma al coro sedicioso, de llamar a las Fuerzas Armadas que se den vuelta, ¿no? Que sea una vuelta de carnero y derroquen al gobierno de Nicolás Maduro.